Bueno, pues bona tarda a tothom. Gracias por haber vingut. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí un sábado más para continuar con estos temas que estamos haciendo acerca de la estatua de Daniel, esta profecía tan impresionante que hay en la Biblia, una profecía que todos los que la han conocido, pues en el momento de conocerla siempre han quedado sorprendidos, porque desde luego pues da un vislumbre del futuro impresionante de siglos y siglos. Esto desde luego pues detrás está la mano de un ser superior, esto no lo puede hacer un humano. Hoy vamos por tanto a continuar con esta profecía, vamos a ver ya la última parte. Por tanto, bueno, pues invitaros a estar atentos para que podáis adquirir todo este conocimiento y lo podáis pues llevar a aplicarlo pues a vuestras vidas. Ojalá lo creáis conveniente, ¿no? Es un día de lluvia, es un día pues de tormenta. La búsqueda del conocimiento implica tantas veces pues el tener que superar momentos de incomodidad, pero esto forma parte del juego de esta vida y por tanto pues a los que habéis venido muchas gracias y esperamos que sea de vuestro interés. Así que vamos a hacer primero una introducción musical como siempre y adelante. Noche de paz, noche de fe. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la continuación del tema de la estatua de Daniel y llegamos a la parte final, la parte más trascendental e importante de todas. Si os pregunto por las imágenes que habéis visto y los colores, no sé si habéis relacionado algo. Quizás no, quizás sí, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que vamos a ver hoy es historia. Hemos visto cómo la estatua iba definiendo lo que ahora veréis aquí, en estas imágenes. Primero el título, os pondremos el título, los pies de la estatua y la roca. Y como es la parte que vamos a centrarnos de esta estatua, es porque todo el resto ya lo hemos tratado. ¿Y qué era el resto? Pues vamos a ver, o no, porque me he quedado sin pilas. Yo no, el mando. Si podéis cambiar el... No sé. Bien, si vais viendo las imágenes, fijaos en la estatua, lo que hemos visto hasta ahora. Cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazos de plata, Medo-Persia. La parte del vientre, muslos, Grecia, bronce. Y el último día estuvimos viendo las piernas.
hierro, Roma. Pero ahora nos toca saber qué son los pies, qué pasó después de Roma, cómo terminó Roma. Pero antes de nada, vamos a volver, mira por dónde, algo que ocurrió precisamente en ese imperio romano. Es el hecho más trascendente de la historia y de todo el mundo, lo sepan o no lo sepan. Y eso quiere decir, no solo personas del mundo occidental, sino del mundo entero. Fijaos, vamos a centrarnos en la época del Imperio Romano. Allí aconteció algo y diréis, ¿y ahora por qué nos enseñas esto? ¿Qué tiene que ver? Pues ya lo vais a ver qué tiene que ver. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, nos narra un acontecimiento y nos sitúa un periodo histórico que incluso nos cita quiénes estaban mandando en esos tiempos. Por eso es un hecho histórico, comprobable. Versículos del 1 al 7 nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Fijaos que va poniendo nombres y de dónde gobernaban. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Os suena esta historia? Lo hemos visto en la primera de las imágenes mostradas, el nacimiento de Jesús en Belén. Mateo 2 nos especifica más detalles al respecto para que nos situemos históricamente. Versículos del 1 al 7 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bien, ya sabéis, todos conocéis la historia de Belén, espero que sí. ¿Qué sucedió? ¿Este rey quería en verdad adorar al niño Jesús? No, quería eliminarlo. Había oído que venía alguien siguiendo una estrella que decía que había nacido el rey de los judíos, pero si él era el rey, era Herodes. ¿Cómo podía permitir que hubiese otro rey aparte de él? Pues ya sabéis todo cómo sucedió después. Pero quedémonos en el contexto histórico. Fijaos cómo a Jesús se lo pone precisamente durante el Imperio Romano. Y además, en consecuencia, ¿qué sucedió? Pues surgieron los primeros cristianos en ese tiempo, los primeros que se convirtieron del judaísmo a lo que decía Jesús, Cristo, por tanto, cristianos. Pero es que resulta que en esos tiempos se adoraba a la diosa Diana de Éfeso, conocida también como Artemisa. Ya sabéis que hemos venido mostrando durante todas estas conferencias, que con excepción de la primera básicamente, que hay toda una historia sobre divinidades que son mujeres. ¿Y de dónde surgía todo esto? Pues bien, hoy vamos a seguir con este tema porque va entrelazándolo absolutamente todo. Y tened presente que esto marcará el tiempo nuestro presente en muy, pero muy poco tiempo. Aquí tenéis a la señora Diana de Éfeso. ¿Qué veis que tiene? En la fotografía de la izquierda vemos que tiene unos cervatillos, unos animalitos, y esto nos recuerda automáticamente a Cibeles. Pero si vemos su figura, es un poco extraña, parece un poco como si fuera una sirena, fijaos en la parte final de los pies incluso, pero hay algo que sobresale, nunca mejor dicho, en su cuerpo.
Pechos, muchos pechos. Bueno, hay personas que dicen que estos pechos, en verdad, son, ¿sabéis qué? Dicen que no son pechos, dicen que son huevos de toro, debido a que también había un culto, como hemos mostrado anteriormente, que tenía que ver con sacrificar también toros y demás. Pero en definitiva, lo que se ha visto siempre con esto no solo son pechos, sino que son huevos. Bien, a la derecha es también la misma diosa, pero fijaos cómo en su cabeza tiene como toda una coronación extraña, como si fuera una torre. ¿Recordáis todo lo que dijimos también de esa diosa con torre en la cabeza? Pues que nos está fomentando todo esto, que nos está aclarando de un modo descarado que sigue siendo el mismo personaje de antes, de las otras conferencias. Hay un episodio bíblico donde aparece precisamente citada Diana, esta Diana de Éfeso. Hay mucha gente que esto lo ignora, pero vais a ver por qué os lo presento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, os hablaba antes de que había habido, después de Cristo, o ya con Cristo, los primeros cristianos. Sucede algo. Jesús ya ha sido sacrificado en la cruz, ha muerto, ha resucitado, quedan los apóstoles, y hay un gran apóstol, que es el apóstol Pablo, el que expande con más fuerza el evangelio por todas partes, pero también tiene compañeros. Fijaos que nos dice versículos del 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Camino era como le llamaban a lo que creían los cristianos, y camino era en definitiva el propio Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, quedaos con el nombre de Demetrio, lo hemos marcado en un asterisco rojo, porque vamos a hablar de él, que hacía de plata templecillos de Diana. Esto lo podéis ver ahí fuera en el museo. Tenemos un templecillo de Diana en pequeño, no es de plata, evidentemente, pero para que os hagáis una idea de qué es lo que hacían allí. Este Demetrio, que hacía esto, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, o sea, de hacer negocio de todo esto. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Era una exageración? Pues no, no era una exageración. Hemos visto el desarrollo de cómo estas diosas se estaban venerando no solo en Europa, hemos visto en la India, pero os podemos mostrar ejemplos que es literalmente en todo el mundo. No es una forma de hablar. Éfeso está en la actual Turquía. Fijaos cómo él, ¿qué teme Demetrio? ¿Y qué temen los suyos? Que se les vaya el negocio al suelo, porque Pablo dice que eso ni son dioses ni son nada. Y lo que están haciendo es un negocio. Bien, pues vamos al nombre de Demetrio. Porque una vez ya hemos conocido todo lo que hemos visto hasta ahora en conferencia pública, esto nos lo va a decir todo. Mirad qué casualidad. El nombre de Demetrio tiene origen griego y proviene de Demetrios, que significa perteneciente a Demeter o dedicado a Demeter, por tanto, a la diosa con otro nombre. Demeter era la diosa griega de la agricultura, la cosecha y la fertilidad, conocida en la mitología romana como Ceres. Por lo tanto, el nombre Demetrio se relaciona con la tierra, la agricultura y la fertilidad. Qué casualidad que quien se dedica a hacer este negocio con esa diosa, su nombre también tenga que ver con esta misma diosa bajo otro nombre. Mirad sobre Demeter porque vamos a sacar algunas cosas interesantes. Demeter o Demetra, en griego antiguo, diosa madre, madre de la casa, o quizás madre distribuidora. Bueno, aquí nos dice del sustantivo indoeuropeo mater en griego, en latín Demeter, es la diosa griega de la agricultura, nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y la muerte. Se la venera como la portadora de las estaciones, en un himno homérico, un sutil signo de que era adorada mucho antes de la llegada de los olímpicos, o sea, de los dioses del Olimpo. Antes ya se la estaba adorando. Por tanto, ¿a qué tiempo nos vamos? Los dioses del Olimpo, ¿a quién hace referencia?
Nos hace referencia a todo el tema de la gente que estuvo pasando el diluvio. Por tanto, ya se empezaba a hablar de una señora que podía ser de esa época o anterior. El himno homérico a Deméter data aproximadamente del siglo VII a.C. Junto a su hija Perséfone, eran los personajes centrales de los misterios eleusinos que también precedieron al panteón olímpico. En textos arcaicos también es conocida como Deo. Deméter fue la primera en recoger el grano, que crecía en medio de las otras plantas y no era conocido entre los hombres, y dio cómo trabajarlo y guardarlo, y enseñó a sembrarlo. Interesante, nos vienen a decir que esta señora es la que conocía el arte de la agricultura y cómo hacer crecer las cosas. ¿Esto nos lleva hasta qué punto? Pues seguramente a un momento en que alguien salió del diluvio y empezó a enseñar a su generación posterior cómo hacer estas cosas. Cornuto la asocia, bueno, el nombre de Cornuto ya sabéis que es muy especial, la asocia como uno de los nombres de la tierra. Dice que porque hace nacer y cría todo a manera de una madre, la llamaron Deméter, esto es, tierra madre o deo madre, porque tanto ella como lo que está en sus manos se les entrega a los hombres en abundancia para que lo repartan y lo degusten, o porque gracias a su poder, con lo que andan buscando, lo cual quiere decir que lo encuentran. En la mitología romana se asociaba a Deméter con Ceres. Cuando se le dio a Deméter una genealogía, se dijo que era hija de los titanes, Crono y Rea. Titanes es lo mismo que ¿qué? Nos vamos a tiempos antediluvianos, ¿eh? Ambos hijos de Gea y Urano, y por tanto hermana mayor de Zeus. A sus sacerdotisas se les daba el título de Melisas. Ahora, si alguien se llama Melisa, ya sabéis de dónde proviene su nombre. Al menos en una versión tardía se dice que Deméter era hija de Urano y Hestia. Es fácil confundir a Deméter con Gea, su abuela, y con Rea, su madre, o Cibeles. ¿Os dais cuenta una vez más? Nos está hablando aquí de un linaje de mujeres, abuela, madre e hija, y a veces se las confunde. Los epítetos de la diosa revelan lo amplio de sus funciones en la vida griega. Deméter y Core, la doncella, solían ser invocadas como Toteo, las dos diosas. ¿Os dais cuenta? No solo había una diosa, había más. Y así aparecen en las inscripciones en línea B del Pilos micénico en tiempos prehelénicos. Es bastante probable que existiese una relación con los cultos a diosas de la Creta minoica. Según el retórico ateniense Isócrates, los mayores dones que Deméter daba a los atenienses eran el grano, que hacía al ser humano diferente de otros animales salvajes, y los misterios eleusinos que le daban mayores esperanzas en esta vida y en la otra. Teócrito recordaba un papel más antiguo de Deméter. Para los griegos, Deméter, siendo una diosa de la amapola, portando gavillas y amapolas en ambos manos. Muy poético, pero ¿qué surge de las amapolas? Lo sabéis, ¿no? En una estatuilla de arcilla de Gazi, la diosa de la amapola minoica lleva las cápsulas de semilla, fuente de nutrición y narcosis, en su diadema. Kerenyi señala que parece probable que la gran diosa madre, que llevaba los nombres de Rea y Deméter, trajese la amapola consigo de su culto cretense a Eleusis, y es seguro que en la esfera religiosa cretense el opio se preparaba a partir de amapolas. Por tanto, cogían unos colocones que ya os podéis imaginar. Se drogaban, claro. Y en ese culto, a esa diosa, quedaban, ya os podéis imaginar cómo, ¿no? Bien, por tanto, muy divino, de verdad, no es que fuera, todo lo contrario. Deméter enseñó a la humanidad las artes de la agricultura, sembrar semillas, arar, recolectar, etc. Era especialmente popular entre las gentes del campo, en parte porque eran los beneficiarios más directos de su ayuda y en parte porque eran más conservadores a la hora de mantener las viejas costumbres. De hecho, Deméter era fundamental en la antigua religión de Grecia. Reliquias propias de su culto, como cerdos votivos de arcilla, se fabricaban ya en el Neolítico. En la época romana aún se sacrificaba una marrana a Ceres cuando había una muerte en la familia para purificar el hogar. ¿Recordáis que allí, bueno, algunos de vosotros quizá lo sabréis, en el mundo evangélico se aplica una profecía que está en el libro de Daniel, precisamente a un personaje que hizo estragos entre el mundo judío? Se le aplica mal la profecía, él en verdad no hace funcionar eso, pero es que este señor hizo algo en el templo de los judíos y fue sacrificar cerdos.
Pues entonces, ¿a quién los sacrificaba estos cerdos? ¿Os dais cuenta? Seguía el culto a la diosa. Es impresionante. Gracias a lo que hemos ido averiguando, ahora podemos saber esto. Si no, decíamos, ¿por qué sacrificaba cerdos? Claro, imaginaos para un judío un cerdo que era un animal inmundo, ser sacrificado en lugar del cordero que simbolizaba al Mesías que debía de venir, o sea, Jesús que moriría en la cruz. Pues casi nada, ¿eh? ¿Qué cosas vamos aprendiendo? Sigamos con el relato donde lo hemos dejado con Demetrio. El texto, a partir del versículo 28, nos dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Fijaos que esto sucede, ¿dónde? En un teatro. Bueno, no un teatro como los que imaginamos ahora, evidentemente. Un teatro era totalmente abierto, casi circular del todo, donde había un escenario frontal y allí se hacían las actuaciones. Pues eso sucedió allí. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Ya sabéis por qué, ¿no? Lo iban a liquidar. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. ¿Y por qué los judíos lo empujaban? Si esto tenía que ver con la señora Diana de Éfeso. Porque los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías no tuvieron suficiente con asesinar a Cristo, sino que además iban a destruir a todo aquel que fuera cristiano. No querían que su culto siguiera adelante. Y estaban allí en medio con todo ese tema de esa diosa pagana. Impresionante, ¿eh? Y nos sigue diciendo el texto. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «¡Grande es Diana de los Efesios!». En ese teatro, que ya veréis las imágenes, porque ahora os mostraremos un vídeo cuando estuvimos allí, vais a ver que es inmenso. Imaginaos eso lleno de gente, gritando durante 2 horas lo mismo. Casi nada, ¿eh? Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?» Interesante, ¿eh? Creían que la diosa venía de Júpiter. ¿Qué llegó de Júpiter? Bueno, esto ya es otra historia. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Por qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso? Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Por qué dice que podían ser acusados de sedición? Porque allí mandaba el Imperio Romano. Y si había todo este tumulto, podían pensar que se levantaban contra el Imperio Romano, con lo cual se estaban jugando ser castigados severamente. Bueno, pues eso los apaciguó. Si no hubiese sido porque este señor dice todo esto, ya os podéis imaginar el final de Alejandro y su compañero. Y en Hechos 21, que es la continuación, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Él seguía con su labor. Hemos visto cómo el fanatismo sobre esta diosa era brutal. Y no dijeron nada contra la diosa, sencillamente ellos daban su mensaje. Ahora poneos por un momento en según qué partes de este país, donde se hace una veneración impresionante sobre una virgen, que en lugares distintos tiene otros nombres, pero que en definitiva es el mismo personaje. Poneos allí a decir algo al respecto, dar un mensaje de verdad en vez de lo que están haciendo, que es una idolatría absoluta. ¿Cómo vais a terminar?
¿Os lo imagináis? La reacción es la misma, os lo aseguro, es la misma. Bien, dicho esto, y ahora os he adelantado algo que habéis visto en imágenes al principio sobre este personaje, vamos a ver el vídeo que cuando estuvimos allí en Éfeso pudimos grabar para que os deis una idea de la importancia de esta diosa y de ese lugar. Este es el teatro de Éfeso. Aquí Pablo y sus compañeros tuvieron la gran polémica con Diana de Éfeso.
Una vez más, el lugar lo dice todo. Imaginaos todos estos gritando, y de qué modo, contra el mensaje que se llevaba por parte del Señor. Algo cambió lo que pasó en esta ciudad. Y por fin, un poder iba a caer para suscitar otro, el poder de Dios, donde una vez más se iban a convertir personas a la auténtica fe. Mirad, esto es todo lo que queda aquí en Éfeso de la famosa diosa Artemisa. Fijaos, lo que era el más esplendoroso de los templos, considerada una de las 7 maravillas del mundo, se convirtió en esto. ¿Por qué? Pues lo de siempre, Dios da oportunidad para que la gente se convierta. Llega a un punto en que ya no van más adelante en aceptar las cosas de Dios, sino todo lo contrario, se oponen. Pasó con Pablo y los suyos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se va a repetir la historia? Claro que sí. Primero se da la oportunidad, luego llega el juicio de Dios. Y aquí lo tenéis. Después de tantos años, esto es lo que queda de ese culto. ¿Qué pasará con el culto a la otra gran señora de una gran religión, que en la actualidad es la que manda y mandará hasta el fin? Pues ya os podéis imaginar lo mismo. Todos los que lo sigan terminarán así. Juicio de Dios. De ese teatro es enorme, ahí cabían multitud de personas, pero os habéis fijado también en la estructura, cómo estaba grabada la estatua de Diana, o las 2 estatuas. En una de ellas se veía arriba en la cabeza un Pegasus, ¿os habéis fijado? En la corona, en la parte de arriba. Lo mostramos también con esa estatua de Diana de Éfeso, que era una copia más o menos de una estatua anterior que había habido, que era la otra figura que se nos mostraba, que también tenía un Pegaso. ¿Y dónde la vimos esa? Lo mostramos en la conferencia anterior, en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Era un panteón también. Si os habéis fijado también, mientras se estaba enfocando a la Diana de Éfeso, en un momento se ven que sí, que está llena de animalitos, ¿verdad? Sus ropas son pliegues, tal como se describía la diosa también en su momento. Pero ¿os habéis fijado cuando se pone la imagen lateral? En el lateral, fijaos qué tipo de animales vemos. Sí, hay florecillas, porque también hay florecillas que ya hemos visto que tenía que ver precisamente con el culto a esta diosa y que aparecen en tantos templos católicos. Pero hay también ¿el qué? Una abeja. ¿Por qué abeja? Una vez más lo vimos, ¿os acordáis en el Vaticano? Y cerca del Vaticano, el símbolo de la abeja. Y también con un escudo papal de 3 abejas. La abeja con el significado de la colmena, con 6 ángulos, cada casilla. Equivalente la abeja, por tanto, al 6. 3 abejas significaba el famoso 666, el número de la bestia, de la cual, si Dios quiere, hablaremos no en esta conferencia, sino probablemente en la siguiente. Dicho esto, ¿habéis visto lo que quedaba del templo, que era una de las 7 maravillas del mundo? Nada. Solo quedaba una columna, y que supongo que se rehizo, porque todo lo demás estaba arrasado. Lo que había por allí era un perro, y nosotros que estábamos por allí filmando, nadie más. Luego sí, vino un autocar con gente, pero es un lugar que era el centro del culto a esa diosa, y esto es lo que quedaba. Porque la diosa no era adorada en el teatro, era adorada aquí. También es cierto que hay otra filmación que no os he preparado, donde en un lugar relativamente cercano, a kilómetros de allí, había otro templo que era dedicado también a la diosa y que era
un lugar central de sacerdotisas de esa diosa, de lo cual también quedan unas partes enormes, unos bloques tremendos, pero la gente se desplazaba allí expresamente para adorar a la diosa y no estaba precisamente en una ubicación que fuera una localidad habitada, sino que era todo un peregrinaje hasta allí para, ¿sabéis qué, no? Sí, adorar a la diosa. ¿Qué implicaba adorar a esa diosa? Y las sacerdotisas eran prostitutas y eso es a lo que iban allí. Bien, por tanto, un culto muy divino, evidentemente, no era. Os he citado en este vídeo que hay una religión actualmente que sigue, dicen, venerando, en verdad es más que eso, a una señora. Y si aquí hemos visto cómo acabó el culto a una diosa, y la gente que estaba asociado a esto, la historia se va a repetir. Pero ya hablaremos de eso próximamente. Pero también había algo más. 3 diosas romanas, anciana, adulta y joven. Luego veremos algo que os mostraré en el museo nuestro. Hablemos de las moiras, o conocidas también como las 3 fates. Las moiras o 3 fates para los romanos determinaban el destino de los mortales. Eran las 3 diosas del destino y se pensaba que eran hijas de Zeus y la diosa Temis, personificación del bien y del orden. Las 3 diosas, a las que siempre se representaba como solteras, se llamaban Cloto, la hilandera. ¿Recordáis lo de hilar, lo de tejer? Mira por dónde. Laquesis, la distribuidora, y Atropos, la inevitable. Cloto hacía girar el hilo de la vida de los humanos. Laquesis decidía la longitud de la vida y Atropos cortaba el hilo cuando a la persona le llegaba la hora. ¿Y veis la imagen? Las 3 mujeres juntas aquí. Bien, regían el destino de cada persona. 3 diosas, tejiendo la vida de cada persona, de cada ser humano. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues ya veréis qué tiene que ver, seguramente dentro de poco. Según otra versión, solo había una diosa del destino que era hija de Nix, la diosa de la noche, o la reina de la noche, que vendría a ser también Lilith. Bueno, ya quizás os viene alguna cabecita la canción de Tino Casal, bueno, esto es otra historia. Fijaos que esta mujer está representada con una antorcha también, ¿eh? Interesante esto. Pero vamos a la profecía en sí. Nos hemos ubicado en ese tiempo, pero Roma se acabó. ¿Y cómo se acaba Roma? Ahora veremos cómo está esa historia. La profecía nos seguía diciendo, después del hierro, de esas piernas de hierro, ¿qué venía? Pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una amalgama imposible, no se une. Fijaos, Daniel 2, versículo 33 nos decía, sus piernas de hierro, pero después, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Un poco más adelante, versículos 41 y 42, fijaos qué nos dice aquí. Y lo que viste de los pies y los dedos, fijaos que matiza, y los dedos lo concreta, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Por tanto, después de Roma habría otro poder. ¿Ha habido otro poder después de Roma? Ahora empieza tic-tac, a ver quién responde, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo cayó el Imperio Romano? Las tribus germánicas del norte de Europa se encargaron de derrocar el último de los grandes imperios. Sí, no fue solo una tribu, fueron bastantes tribus. Se calcula unas 13, 14, hasta quizás 15 tribus distintas, pero llegaron a ser 10. Las 10 tribus bárbaras principales que invadieron el Imperio Romano fueron visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, suevos, alamanes, burgundios, anglosajones, lombardos y hunos. Y los dedos de los pies, si no eres una persona un poco extraña, ¿cuántos dedos tienes? 5 en cada pie, ¿no? Por tanto, en total, 10. Curioso, ¿eh? 10 tribus germánicas son las que destrozan al Imperio Romano, representación de los dedos de la estatua.
Las invasiones bárbaras fueron un conjunto de migraciones y ataques de pueblos no romanos que se asentaron en las fronteras y luego dentro del Imperio Romano de Occidente. Estas tribus, a menudo clasificadas como bárbaras por los romanos, provenían de diversas regiones de Europa y Asia, y sus movimientos fueron un factor clave en la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Sabéis por qué les llamaban bárbaros? No barberos, bárbaros. Porque para ellos el lenguaje, que no era latín, y venían del norte, les sonaba a ladridos. La palabra de bárbaros viene a decir ladridos, les sonaban como si fueran perros ladrando. Por eso les llamaban bárbaros. Ahora el concepto de bárbaro nos queda alguien bastante salvaje, ¿no? Bueno, pues era esto en principio. O también se dice, qué cosa más bárbara, ¿no? A veces como muy potente. Pero resulta que, mira por dónde, no nos deshacemos de las diosas. Porque las tribus bárbaras también tenían sus diosas. Y veréis qué paralelismos una vez más. Las tribus bárbaras, en su mayoría germánicas, no tenían un panteón unificado de diosas como las culturas clásicas, la griega, la romana. Sus creencias religiosas eran más bien de carácter animista y politeísta, con deidades asociadas a la naturaleza, la guerra y la fertilidad. Se veneraban a dioses y diosas, pero no siempre tenían un equivalente directo a las figuras mitológicas de Roma o Grecia. ¿O sí? Cuidado, porque a veces la inteligencia artificial dice cosas que están acertadas y cosas que no, y hay que vigilar, debemos conocer más cosas. Algunas deidades femeninas mencionadas en relación con los pueblos bárbaros incluyen Freya. En la mitología nórdica era la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, el oro, la guerra y la muerte, asociada con la adivinación y la magia según la mitología nórdica. Aunque no es exclusivamente de tribus bárbaras, su culto se extendió entre algunos grupos germánicos. ¿Y qué lleva alrededor de todo su cuerpo? Serpiente enrollada, pero ¿y toda la parte del pecho? Da sensación también de lo mismo que Diana, ¿no? Curioso. Nertus, una diosa de la tierra, la fertilidad y la paz, adorada por algunos pueblos germánicos. Su nombre significa fuerza o poder. Se la representa también, ya veis, encima de dos cabezas. ¿De qué? ¿De algún animal? Parecen una serpiente, águilas. No, yo, sinceramente, no sé distinguirlo. Tortugas, podría ser también. Bueno, pero ¿no recuerda esto? Estar asociada con animales a su alrededor, lo mismo de siempre. Pero atención a esto, las Nornas. En la mitología nórdica, las Nornas eran las tres diosas del destino, Urt, Verdandi y Skuld, que tejían la red del destino de cada individuo. Escuchad que esto no es Roma, ¿eh? Estos son tribus germánicas y tienen la misma creencia. En la mitología nórdica, las Nornas son tres mujeres que representan el pasado, el presente y el futuro. No son descritas como jóvenes en todas las representaciones. Uror o Urt representa el pasado, Veroandi o Verdandi el presente y Skuld o Skulu el futuro. Aunque todas son femeninas, no necesariamente son todas jóvenes en su apariencia. Algunas representaciones muestran a Uror como una mujer adulta y a Skuld como una niña. Por lo tanto, aunque son deidades femeninas, no todas son jóvenes en su representación y su apariencia refleja la edad que representan, pasado, presente y futuro respectivamente. ¿Veis la imagen? Diosas celtas. Una es anciana, la otra está embarazada, la otra es una joven. Tienen una paloma en la mano y la otra que tiene un búho, una lechuza, un buito. Fijaos una vez más la importancia de estos animales con todo lo que hemos visto hasta ahora en conferencias. Paloma iba asociado a ¿quién? Semiramis. Y el búho, más de lo mismo, ¿eh? Por tanto, nos damos cuenta cómo aún quedaba un residuo de esa cultura, entre comillas, religiosa, que nos venía a decir que en verdad no era solo una diosa, sino que habían más, pero que estaban emparentadas, pero además eran las dueñas del destino de cada ser humano. Una vez más, si no hemos visto las conferencias que presentamos inicialmente, quizás ahora nos perdemos, pero recordad lo que demostramos. Había sociedades secretas antes del diluvio. Había una señora que fue instruida básicamente por su marido, llamado Lamec, que eran de lo peor del mundo antediluviano.
Su esposa, su segunda esposa, Zila, es educada en esas artes mágicas y secretas, claro. Tiene una hija llamada Naama, se casa con Cam, uno de los 3 hijos de Noé, el que salió peor de todos, precisamente. Entra en el arca porque cree que Noé realmente es un hombre de Dios y que no miente y que habrá un diluvio, y entra por eso. Pero no han cambiado su corazón, no se han convertido a la palabra de Dios, sino que seguían con lo suyo. Salen del diluvio y tienen a Semiramis. Y esa señora es la que pasa después de generación en generación transformándose en tantas diosas que hemos visto, pero que sigue siendo el mismo origen. Pero aún se mantenía que había 3 mujeres. Fijaos de la importancia del texto bíblico, sin lo cual tantos historiadores, arqueólogos y demás no se enteran de la verdad, porque rechazan el texto bíblico que es tan claro. Pero ¿por qué os muestro una vez más estas 3 señoras? Porque dentro de un tiempo os vais a sorprender con algo que vamos a mostrar, que tiene que ver con la religión que se llama cristiana, que en verdad no es cristiana y que abarca muchísimas personas. Y veréis su creencia en verdad. Otras diosas que tenían. También se mencionan diosas menos conocidas como Ofkirk, mencionada como una gran diosa en algunas fuentes. Deidades menores, se cree que cada tribu o clan tenía sus propias deidades femeninas locales asociadas con la protección del hogar, la caza o la cosecha. Fijaos, esto es sumamente interesante. Cada tribu o clan, por tanto, cada población, tenían sus propias deidades femeninas locales, pero es que todas tenían cosas en común. Y ahora podéis ir a cualquier lugar y veréis la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto. Voy a otra población, la Virgen de... ¿Sí o no? ¿Cambia algo? ¿Os dais cuenta? El tiempo pasa, se cambian nombres, pero la creencia es la misma, falseada como cristianismo. Es importante recordar que el conocimiento sobre las diosas de las tribus bárbaras es limitado, ya que en gran parte de su mitología se transmitía oralmente y no se documentó por escrito. Los relatos de los romanos y otros pueblos que entraron en contacto con ellos ofrecen algunas pistas, pero la imagen completa sigue siendo fragmentaria. Volvamos a la profecía en sí. Las tribus bárbaras, una vez establecidas en el territorio del imperio, dieron nacimiento a las actuales naciones de Europa occidental. Por tanto, después de Roma, esas piernas de hierro, viene el hierro mezclado con el barro. ¿Y dónde nos sitúa esto? Precisamente con estas tribus germánicas que ocupan los lugares que antes era el Imperio Romano y un poco más. Por tanto, las naciones europeas vienen de esto. Pero mirad, esto es la Unión Europea actual, los países que tenemos hoy en día, más o menos, están casi todos aquí. Mirad la bandera, ¿eh? ¿La habéis visto? Vale, sigamos. El Imperio Romano no cayó por un solo imperio, sino por tribus que se fueron coaligando, uniéndose juntas para ganar más territorios. El texto bíblico decía, la profecía, será un reino dividido, por tanto, diferentes estados. No sería un imperio unificado como el romano, o el griego, o el persa, o el babilónico, no. En parte fuerte, en parte frágil. Será potente, pero no del todo. Unas naciones serán fuertes, otras serán débiles. Pero ¿os habéis fijado qué 2 materiales cita aquí? Hierro y barro. ¿Y el hierro dónde estaba en la estatua también? En las piernas. En las piernas. Y las piernas era Roma. Pero está hablando de los pies y nos habla que hay barro, que es una miseria, pero hay hierro también. Por tanto, Roma sigue. De algún modo sigue. Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En la conferencia anterior os lo decía, probad, unid barro y meted pedazos de hierro. Veréis que cuando está todo mojadito, parece que se aguanta, pero en nada, ¡pum!, se cae el hierrecito, no aguanta. La profecía es clara, se intentarían unir por medio de alianzas humanas. ¿Cómo se hacen las alianzas humanas? Con tratados, ¿no? ¿Solo tratados? ¿O también a base de querer implantar o implementarse
por encima de otros con guerras. Y más cosas que veremos. Mírate esto. Intentos de unir Europa. Vamos a hacer historia de nuevo, porque la profecía y la historia van de la mano. Y es la mejor comprobación de que los textos bíblicos no mienten. Y si en eso no mienten, ya podéis tener claros que no mentirán en nada. Justiniano, emperador de Oriente, siglo VI, intentó unir Europa. No pudo. Carlomagno en el siglo IX. Por cierto, aquí en la Catedral de Girona hay una torre adosada a la catedral que se llama la Torre de Carlomagno, que está vacía por dentro, no hay nada. Pero se hizo porque esperaban que Carlomagno viniese a Girona y se le edificó esa torre adosada a la catedral rápidamente y les quedó vacía. Ahora sigue siendo el lugar de las palomas, como siempre. Ya sabéis, cuando algo queda vacío, paloma que entra. Pues Carlomagno, en el siglo IX, tampoco pudo unir Europa. Carlos V, en el siglo XVI, también hizo aguas. Felipe II, en el siglo XVI, también hizo aguas. Luis XIV, que iba tan bien arregladito él y tan mono, siglos XVII y XVIII, pues tampoco pudo, tampoco. Napoleón Bonaparte, siglos XVIII y XIX, gran conquistador, sí, pero ¿cómo pudo acabar? Pues como acabó. ¿Recordáis qué pasó en Rusia, básicamente, no? Con él. La nieve acabó con él, el frío acabó con él, con el ejército francés, y se acabó. Napoleón no pudo conquistar Europa. El Kaiser Wilhelm II o Guillermo II, entre los siglos XIX y XX, también lo intentó. Tampoco pudo unir Europa. Y Adolf Hitler, en los siglos XIX y XX, ¿qué pasó? Todos recordáis que hubo una guerra mundial, ¿no? Una segunda guerra mundial. Tampoco pudo unir Europa. Estuvo cerca, pero tampoco pudo. Pero decía, se unirán también a través de alianzas humanas, no solo con guerras, Los casamientos entre miembros de casas reinantes europeas. Eso ha sido un clásico por siglos y siglos. Los reyes de España, los anteriores. ¿Quiénes eran? Juan Carlos de Borbón, sí. ¿Dónde nació? ¿En España? No. En Milán creo que era, o en Roma, creo que en Milán, no estoy seguro, pero era italiano. Bueno, es italiano, no se ha muerto. Y la reina Doña Sofía, de Grecia. Y mira por dónde van y reinan, ¿dónde? En España. Y así puedes ir citando casas reales de toda Europa. Se han intentado casar unos con otros, países hacen uniones, pero ¿cómo termina? ¿Unido? No, no han podido. ¿Mentía la profecía de Daniel dada 2600 años antes que nosotros? Se sigue cumpliendo hoy en día. No me digáis que esto es impresionante. ¿Quién puede saber esto humanamente? Si Dios no lo revela a un profeta, esto no lo sabría absolutamente nadie. Y mirad la comprobación histórica durante siglos y siglos. Hubo otro intento después de la Segunda Guerra Mundial. La Comunidad Económica Europea, años 50 y pico. ¿Consiguieron la unidad europea? No. Y posteriormente, y ahora, la actual Unión Europea. ¿Están consiguiendo la Unión Europea absoluta? Que estamos viendo cada día en las noticias. Cuando no es el de Hungría que salta por aquí, es el de Francia que se queja por otra cosa, el de Italia que no sé qué, el de España, y así todos. ¿Hay auténtica Unión Europea? No, no la hay. Pero la profecía nos decía algo al respecto. Pero ahora que estamos hablando de Europa, vamos a dar un dato sobre la bandera de la Unión Europea. ¿Sabéis algo sobre la bandera de la Unión Europea? Antes os he dicho, fijaos cómo es. ¿La habéis visto, no? La bandera de la Unión Europea, con sus 12 estrellas doradas sobre fondo azul, tiene una historia que se remonta a 1955, cuando fue adoptada por el Consejo de Europa. No obstante, su adopción oficial por las comunidades europeas, predecesoras de la Unión Europea, ocurrió en 1985. Quizás algunos de vosotros no habíais ni nacido, pero eso ocurrió así. La bandera representa la unión, la armonía y la solidaridad entre los países europeos, así como la búsqueda de la paz y la prosperidad compartida.
El número 12 no está relacionado con la cantidad de Estados miembros, sino con símbolos de perfección, plenitud y ciclos, según algunas fuentes. Pues estad atentos a lo que vamos a ver ahora, porque esto es historia lo que vais a ver. Fijaos que nos dice, representa la unión, la armonía, la solidaridad. Qué bonito suena, ¿eh? Y pones las noticias y esto es ciencia ficción absoluta. Esta es la bandera europea, como tal, 12 estrellitas. ¿Cuántos países hay en Europa? ¿Son 12 solo? Son 27. Por tanto, no representa cada estrella un país. En Estados Unidos, la bandera norteamericana, ¿qué nos dice? Que cada estrella es un estado. Allí sí, pero en Europa no. ¿Y por qué le ponen 12 estrellitas? Ahora sabremos de dónde viene esto. Mirad qué nos cuentan aquí. La bandera de la Unión Europea y la corona de la Virgen. Anda, qué cosas, ¿eh? 1950. El Consejo de Europa saca a concurso el diseño de la bandera común europea. El ganador es Arsène Heitz, un artista de Estrasburgo. Su boceto consiste en un círculo de 12 estrellas sobre un fondo azul. Siendo entonces solo 6 los Estados miembros, Heitz argumenta que el 12 simbolizaba en la antigüedad la plenitud, por eso el número de estrellas. Pero no es esa la única razón de su inspiración. Católico practicante, Arsène llevaba al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa. Estuvimos hablando de esto en los temas que hemos presentado durante años, en los temas dedicados a puertas dimensionales, lo que pasa con esa medallita, a la que veneraba. La devoción popular ha querido ver en Milagrosa a la misteriosa mujer del Apocalipsis, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta es la imagen típica de muchas iglesias católicas que veis a la Virgen María sobre una media luna y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ahora os digo claramente que este texto de Apocalipsis no hace referencia a la Virgen María, sino a la iglesia auténtica, pueblo de Dios. Es algo sumamente distinto, pero ya lo trataremos en su momento. O sea, bandera de la Unión Europea, la misma que ondea en tantísimos públicos, la misma que adorna las matrículas de los vehículos, está en la corona de la Virgen. Pero todavía hay más. Por motivos de agenda de los jefes de Estado de la época, la sesión solemne en la que oficialmente se adoptó la bandera diseñada por Heitz tuvo lugar el 8 de diciembre de 1955. El articulista dice, repetimos, diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de María. 8 de diciembre. ¿Casualidad? De casualidad nada. Nada de nada. Aún no he presentado un tema en concreto, lo tengo preparado desde hace años. Sí que a veces he lanzado pinceladas al respecto. La Unión Europea fue hecha por las sociedades secretas, especialmente la masonería. Pero recordemos que especialmente eran católicos que trabajaron precisamente para esto. Por tanto, eso de catolicismo y masonería, como que no van unidos y se odian a muerte y no sé qué, mentira cochina. Esto no es así. Por detrás han trabajado conjuntamente. Y esta Unión Europea, que para unas cosas va bien y para otras, ya veis lo que está pasando, pues resulta que se ha hecho, ¿para qué? Para remarcar que Europa está vinculada ¿a quién? A la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Por tanto, ¿a quién? ¿Quién domina Europa? ¿Quién la quiere dominar del todo? ¿Qué había en las piernas? Hierro, Roma. ¿Y qué habrá en los pies en los días de esta Unión Europea? Hierro, Roma. Por tanto, ¿quién está detrás de todo esto? La Iglesia Católica Romana. El Vaticano, que quiere otra vez el dominio sobre Europa. Y no solo sobre Europa. De eso hablaremos también posteriormente. Y pensad que para eso ya no falta mucho. Aquí tenéis la medalla milagrosa. Miradla. En esto se inspiró el pintor. Y esto es lo que se aprobó, en definitiva, para hacer la bandera europea. En verdad, esta sería la representación auténtica, con la Virgen en medio. Pero mira por dónde, qué casualidades de la vida, y os lo digo totalmente en serio. Fijaos en la noticia que ahora os presento. Es un medio católico. Día 11 de julio de 2025. ¿Qué día estamos hoy?
12. Cuando había preparado ya el tema, resulta que encuentro, yo, mira, tengo esa afición, llamarle muy tonta, de seguir lo que hace el papado, el Vaticano, para marcar por dónde estamos a nivel profético, cómo todo se va cumpliendo y poderlo mostrar a la gente que esto no son bromas. Y mira por dónde, en una página que entro cada día, precisamente aparece cuando he terminado de preparar el tema esto. Y se lo paso a mi hija para que hiciese el PowerPoint, lo añadiera a esta conferencia que estamos dando ahora. O sea que han pasado unas horas. La bandera de la Unión Europea tiene un origen mariano. Mirad qué nos dicen ellos mismos. 12 estrellas doradas dispuestas en forma de corona sobre un fondo azul. Así es la bandera de la Unión Europea, cuyo origen se remonta a 1955. Según el sitio oficial de la Unión Europea, estas estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Sin embargo, precisa que el número de estrellas no hace alusión a los Estados miembros de la Unión Europea, que actualmente son 27. Fijaos, cuando empezó la Unión Europea eran 6, ahora son 27 y las estrellas siguen siendo 12. Aunque su significado oficial alude a estos ideales, existe la hipótesis de que su diseño podría estar inspirado en la corona de la Inmaculada Concepción. La hipótesis, anda que... A pesar de que esta interpretación no ha sido confirmada oficialmente y el debate sigue abierto, diversos testimonios han alimentado su origen de trasfondo religioso. El número de las estrellas coincide con uno de los iconos marianos más extendidos de la Iglesia Católica, las 12 estrellas de la corona de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, ¿sabéis qué quiere decir, no? Inmaculada Concepción, lo estuvimos tratando en la conferencia anterior. Es sin pecado. Sin pecado, como Jesús. ¡Qué mentira! Porque la Biblia dice que todos pecaron, el único que no fue Jesucristo. Bueno, pues la Inmaculada Concepción, mira por dónde. ¿Y qué vimos? ¿Cómo se llamaba también? ¿Inmaculada quién? Lo vimos en la conferencia anterior. A esas diosas, precisamente. Anaíta o Anaít. Qué casualidades, ¿no? ¿A quién estarán sirviendo entonces el papado? ¿Qué culto tendrán en verdad por detrás? En el año 1955 el Consejo de Europa lanzó un concurso para elegir su bandera. De entre todas las propuestas que recibieron, eligieron finalmente a la del pintor Arsène Hayes, un francés que trabajaba en el servicio de correos del Consejo en Estrasburgo. Una de las hipótesis defiende que Hayes reveló que la bandera de Europa es la bandera de Nuestra Señora. Será de la suya. En unas declaraciones a la revista Magnificat, en 1987, que está dedicada a la Virgen, claro. Así, este católico francés se habría inspirado en la imagen de la Virgen que se apareció, dicen, en 1830 en París a Santa Catalina Labouré, religiosa de las Hijas de la Caridad. Y de esto estuvimos tratando también los temas de puertas dimensionales. Durante aquellas apariciones, la Virgen pidió la creación de una medalla con su imagen, conocida hoy como la Medalla Milagrosa, que representa a María con los brazos extendidos, rayos de luz saliendo de sus manos y pisando una serpiente. Este icono anticipó la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, convirtiéndose en uno de los símbolos marianos más difundidos en todo el mundo. Es cuando se dice oficialmente por parte de la Iglesia Católica, 1854, que la Virgen es de Inmaculada Concepción. Impresionante, impresionante. La cabeza de la Virgen está adornada con una corona de 12 estrellas, cuyo origen se atribuye al pasaje de Apocalipsis 12:1, en el que el apóstol San Juan escribe: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas». El diseño de la bandera propuesto por Hayes fue aprobado por el Comité Ministerial del Consejo Europeo el 8 de diciembre de 1955, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y en 1984 comenzó a ser bandera oficial de las instituciones de la Unión Europea. Ellos mismos lo reconocen, ¿eh? No eran datos ficticios. Actualmente el Consejo de Europa señala a Hayes como el autor oficial de la bandera, aunque también precisa que algunos diseños incluían imágenes religiosas como referencias a la Virgen María, pero se dejaron de lado para mantener el carácter laico de la bandera. Es un sí, pero no.
Ya. O sea, era para disimular, nada más que esto, para que la gente aceptara que en el fondo seguirán siendo marianos todos, que por tanto seguirán rendiendo pleitesía al papado. Por su parte, hay quienes se refieren a Hayes como coautor y destacan la intervención en el diseño de Paul M. G. Levy, un funcionario del Consejo de Europa, quien contribuye a desvincular su origen de cualquier referencia religiosa, o sea, el que lo maquilló todo. Impresionante. Y encima, apellido judío, curioso, Levy. Sobre este debate, aún abierto, hizo referencia recientemente el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani, quien en una carta al director publicada por el diario Avvenire señaló que la bandera europea también es azul como el manto de la Virgen. Toma. ¿Y quién lo dice? Antonio Tajani. Más descarados no pueden ser. Remarcó que esta similitud no es casual y precisó en la publicación del pasado 2 de julio que Arsène Hayes, autor del boceto, era profundamente devoto. Por supuesto, el Consejo de Europa y luego la Unión Europea adoptaron esta imagen con un significado laico como símbolo de la perfección y de la plenitud, explicó. O sea que te cuelan un gol por toda la escuadra y ni te enteras. Ante esto, el político italiano se preguntó: ¿de dónde viene la idea de que el número 12 representa la perfección y la plenitud, si no es de la tradición judía y cristiana? Desde las 12 tribus de Israel, pasando por los 12 apóstoles, hasta la imagen del Apocalipsis que simboliza a María, mentira cochina, en las Sagradas Escrituras el número 12 tiene un valor simbólico recurrente. Aunque aclaró que esto no significa que el Parlamento Europeo quisiera adoptar un símbolo religioso. Destacó que evidencia hasta qué punto y de qué manera las raíces judeocristianas y con ellas las grecorromanas han modelado la cultura, la forma de pensar, los símbolos mismos de nuestra civilización europea. Vaya maquillaje. El político italiano concluyó su escrito recordando la hermosa definición que Benedicto XVI hizo de Europa durante un discurso en Berlín en 2011. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma. Qué conexiones, ¿eh? Del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa, con la certeza de la responsabilidad del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre. Este encuentro ha fijado los criterios del derecho. Defenderlos es nuestro deber en este momento histórico. Y así se quedó tan ancho Benedicto XVI. Bien, pues ya veis qué tapadera que el catolicismo tiene en Europa, moviendo los hilos absolutamente de todo lo que puede y haciéndonos participar a todos, quieras o no quieras, de todo este trasfondo que han manipulado y hecho a la perfección, pero que sigue saliéndoles rana. No consiguen unir Europa. ¿Sí? Las 12 estrellas es la corona de la Virgen. Sí. Y el fondo es el azul, cielo. Que Entonces es el manto de la Virgen. Dice. La reina del cielo. Del cielo. Claro. Es impresionante, sí, porque hace referencia a la diosa que hemos visto también, que se llamaba la reina del cielo. Sí, totalmente. Bien, ya veis. Pero sigamos. Roma, el hierro, no desapareció, se transformó. La transición fue de Roma pagana, las piernas, a Roma papal, pies. Esta fotografía es de esta misma semana. Castel Gandolfo, el Papa de vacaciones allí. Sí, el Papa Francisco no iba, este sí, vuelve a retomar esta costumbre. Y mira por dónde, qué hacen, dónde están, quién tiene a detrás. A la Virgen María, la Inmaculada. Bien, será una casualidad que mira por dónde todo lo que tiene que ver con esto surja de aquí. Pues preparaos, porque algo se está cociendo que pronto vamos a vivir todos. Y ya vais a ver quién lo va a cocer. Bueno, hay algo que ha quedado pendiente,
En una próxima conferencia mostraremos más datos sobre otras profecías de Daniel que corroboran, incluso citados por nombre, los imperios de la estatua. Y eso está en los capítulos 7 y 8. Y diréis, ¿y por qué no lo muestras ahora? Para comprobar que realmente cada parte de esa estatua es el imperio que has dicho. Bueno, por la historia sola se corrobora. Pero es que en Daniel 7 y 8 aparece por nombre. ¿Cómo podía saber Daniel, antes de que surgieran esos imperios, su nombre? Es alucinante. Alucinante. Pero ¿sabéis por qué no os lo muestro? Porque en estos capítulos da un detalle que se añade, que no se termina de mostrar claramente en la estatua de Daniel 2, y que a través de una simbología de animales luchando unos con otros, nos hace la descripción de cada imperio de nuevo. Ya no cita Babilonia, porque cuando él tiene esta visión ya no es Babilonia, es el imperio medo-persa, ya lo ha sucedido, pero él sigue allí. Y dice algo cuando llega en simbología a lo que son esos pies, esos deditos. Y es impresionante. Pero eso lo veremos en su momento. El texto bíblico nos da a entender que no habrá una unidad europea total. Pero es cierto, aún dice alguna cosa más. Versículos 44 y 45. Y ahora preparaos porque ya viene el plato fuerte. Y en los días de estos reyes, cuando intenten unirse, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, por tanto no humano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel le está diciendo al rey que había tenido este sueño de esta estatua. Le está describiendo todo lo que vio el rey. ¿Y os acordáis? El rey no recordaba que había soñado. Nadie le podía decir qué había soñado y los quería ejecutar a todos esos astrólogos, a esos magos. Y Daniel, gracias a Dios, le es revelado qué es lo que ha soñado el rey. Pero no solo eso, todo su significado. Y se lo dice al rey. ¿Y qué le está diciendo? Que en los días de estos reyes, cuando se esté intentando unir Europa, ¿qué va a pasar? Que de repente aparecerá algo que desmenuza todos esos reinos. Y se hace un gran reino, que permanecerá para siempre. No habrá otro después de ese. Va a ser lo último de lo último. Pero claro, nos dice que quien hace esto fue una piedra cortada que cae y se carga toda la estatua. Y le dice al rey claramente, Dios te ha mostrado el porvenir. Hace 2600 años, Dios le mostró al rey Nabucodonosor de Babilonia qué acontecería años y años después de él. ¿Lo clavó? Vaya que se lo clavó. Y dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La interpretación es la que es, no hay vuelta de hoja. Y atención a esto que os he escrito aquí, lo he puesto gráficamente porque si alguno de vosotros quiere coger este PowerPoint y enseñarlo donde sea, lo podáis hacer. El siguiente imperio aparecerá precisamente en los días de estos reyes, cuando pretenden esta unificación europea total. Este nuevo imperio que permanecerá para siempre, representado por la roca que destruye la estatua y que llena toda la tierra, ya está a punto de aparecer en escena, porque estamos en los días de estos reyes. Pero ¿a quién representa esta piedra no cortada por mano humana? El sueño es así, viene la piedra y la estatua se hace pedazos. Y de esa piedra se hace un gran monte que llena toda la tierra. O sea, impera por toda la tierra, sobre toda la tierra. Y ahora es cuando la gente suele decir, es un meteorito, pero un meteorito imperará sobre toda la tierra. ¿Habéis visto un meteorito hablar y decir, yo hago? Es que no. Por tanto, es absurdo, no cuadra. Atención ahora a esto.
una ley básica para entender las claves proféticas y los temas en general bíblicos. Dice que la Biblia se interpreta a sí misma a través de la comparación de textos. Hay textos en la Biblia que hablan sobre el mismo tema, pero que no están todos juntos o en un mismo sitio, sino que están en un libro aquí, en un libro allá. Quizás han pasado cientos de años entre un libro y otro, entre esa composición por distintos autores, pero hacen la referencia a lo mismo. Mírate esto. El texto, esto os lo digo porque no creáis que me invento yo, que hay que estudiar la cuestión profética de este modo. Isaías, el profeta Isaías 28, en el capítulo 28, versículo 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En el versículo 13 sigue diciendo más de lo mismo. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y ahora de esta parte final no vais a entender nada, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Pero esto ya lo explicaremos en otro momento, porque si no, no acabamos nunca. Pero dice que la Biblia hay que estudiarla comparando textos para sacar el agua clara. Y eso en profecía es básico, en cualquier doctrina, pero en profecía, clarísimo. Demostración de qué es la piedra o la roca mediante los textos bíblicos. Bueno, ha llegado el momento de la verdad, ¿no? ¿Qué es esa roca que se carga la estatua, que impera después sobre toda la tierra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Jesús ya estaba en el cielo, quedan los apóstoles y dice: este Jesús es la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Había sido desechado, lo habían rechazado los propios judíos, y Pablo les está hablando. Era él, la piedra, y la habéis rechazado, pero ahora es la cabeza del ángulo. Es el todo para que el edificio aguante. Y dice: y en ningún otro hay salvación. No dice ninguna diosa ni ninguna virgen. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, no vayáis con la medallita de la Virgen Milagrosa, ni con rosarios, ni con historias, porque así no vais a obtener la salvación. Eso es un timo. Vamos a comprobar más. 1 Corintios 10, versículo 4. El apóstol Pablo escribe: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No era un meteorito, era Cristo. Aquí está hablando, haciendo un símil de cuando el pueblo hebreo pasaba por el éxodo en el desierto. Y por cierto, esa roca la vimos, el símbolo de esa roca, la peña de Oreb, simbolizaba a Cristo, de donde surgió agua para abastecer a esa gran multitud. Efesios, escrito también por el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no de la Virgen, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aún un texto más, Primera de Pedro, esto lo escribió el apóstol Pedro, el que dicen que fue, mira por dónde, el primer papa. Una vez más de decir, mentira cochina. Esto no es verdad. En el capítulo 2, versículos del 3 al 8 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es la piedra auténtica. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Sión, Jerusalén, para que me entendáis. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La roca es Cristo, la piedra viva es Cristo. Nosotros, como imitadores de Él, piedras vivas, que hemos de seguir haciendo lo que Él hacía. Pero fijaos que dice también, cabeza del ángulo pasa a ser, ha sido desechado, pero después nos dice que esa misma piedra tan fundamental es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por tanto, la que hace caer la estatua, la que hace caer al mundo entero porque lo desestiman como el Salvador del mundo. Y después de ver la profecía de Daniel 2, ¿quién es el guapo que se atreve a decir que eso es mentira? Cuando se puede demostrar históricamente punto por punto. O quieres creer o no te da la gana de creer. Y puedes decirlo abiertamente, no me da la gana de querer aceptar que Jesús es quien es. Pero hay que decirlo claramente. Pero no se puede uno autoengañar diciendo, no, esto no es así, porque está demostrado. Por tanto, la piedra, la roca, es Cristo. Y Cristo se carga la estatua y se hace un gran monte que domina la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un nuevo imperio. ¿Y de quién será este nuevo imperio? El quinto reino universal no será humano, será el reino de Cristo, instaurado por Dios y del cual serán súbditos todos los que hayan aceptado el plan divino de salvación, lo que en la actualidad a la gente le importa un bledo, claramente. ¿Y esto cuándo sucederá? Esto sucederá en la segunda venida de Jesucristo. Si la roca es Cristo y aparece en esos días en que esté Europa queriéndose unir, como ahora, es en la segunda venida de Jesús. Esa piedra aparece y se lo carga todo. Pero claro, hay un plan divino de salvación. Por tanto, ¿quiere decir que viene la segunda venida de Jesús y se acaba el mundo? ¿O sucede algo? Luego lo veremos. Ya finalizando. Apocalipsis 11:15, el último libro del Nuevo Testamento y por tanto de la Biblia, escrito por el apóstol Juan. El séptimo ángel, habla de cuestión profética también y simbólica, Eso lo veremos también en su momento. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Queda claro qué hará Jesús en su segunda venida? ¿Queda claro que esa roca, cuando cae, termina con este mundo tal como lo conocemos? Nos podemos quejar de los gobiernos, del país que sea. Esta situación no la arregla nadie. Nos viene una guerra mundial. Esto no lo arregla nadie. Pero el papado, y eso lo demostraremos, va a decir que ellos son la solución. Y la gente se lo va a tragar. Porque van a suceder cosas impresionantes en los cielos que la gente creerá que es verdad. Y por tanto, si hubo, dicen, una aparición de una señora llamada Virgen Inmaculada, que pidió que le hiciesen una medalla y todo, cuando el texto bíblico dice que no te harás imágenes para adorarlas y demás. ¡Qué contradicción! ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? La gente, cada vez que ha habido un tipo de aparición, recordad Fátima, con los pastorcitos, Lourdes, ¿qué ha hecho? Ha quedado cegada. Por sus sentidos caen en el engaño satánico. Porque no es la Virgen María la que se presenta, está muerta. Y no hay resurrección de los muertos hasta la segunda venida de Jesús, que cogerá a los suyos para ser salvos. Por tanto, esas apariciones marianas no son la Virgen María. Ella fue una gran mujer, pero está muerta en el sueño de la muerte. Y cuando Jesús vuelva, la va a resucitar, pero no antes. Por tanto, el engaño satánico está servido. Y si hemos estado mostrando todo esto sobre estas diosas y algo más mostraremos aún más adelante, es porque se prepara un gran engaño. Y ya podéis empezar a pensar a qué va vinculado o a quién. Pero la profecía es clara y la promesa es clara. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará por los siglos de los siglos. O sea, por la eternidad. Sí, Cristo reinará por los siglos de los siglos, la eternidad. Pero ¿cómo vendrá?
¿Os lo imagináis otra vez en Belén, una estrellita, unos magos que van allí, otra vez nacerán un pesebre, lo van a maltratar, lo sacrificarán de nuevo? Vendrá en calidad de soberano que reinará por siempre jamás. Por eso es el imperio de él. Esto es lo que se conoce como la segunda venida de Jesús a la tierra. Y sobre ello hay varias profecías que entran en todo detalle. Hoy hemos visto que este acontecimiento está cerca, muy cerca, pero mucho más de lo que a mucha gente se puede llegar a imaginar. Pero ¿cómo y cuándo será la segunda venida de Cristo? Esto es lo que veremos en la próxima conferencia. Porque necesitamos saber exactamente cómo, cuándo y qué hará. Porque de lo contrario vamos a ser engañados. Porque dentro de poco van a pasar cosas que ni os imagináis, ni vosotros ni yo, aunque pueda tener una vislumbre de lo que se viene. Y si no estamos preparados, vamos a sucumbir. El próximo tema va a ser este, la próxima conferencia, la roca, el retorn de Jesús, el retorno de Jesús. Dissabte 19 de juliol a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta La Roca, el retorn de Jesús. Com serà? Quan serà? Què farà? És imprescindible conèixer la veritat perquè algú molt poderós apareixerà poc abans fent-se passar per ell. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. Pues este va a ser el próximo tema. Y os digo que si no sabéis de qué va esto, os vais a quedar impresionados. Pero ya os digo, es necesario, es vital conocerlo. Teóricamente ahora terminaríamos aquí la conferencia, pero no terminaremos aquí. Primero, ¿cómo termina la historia de Daniel con el tema del sueño y el rey? ¿Le dice todo esto y ya está? ¿Y no hay más relato? Daniel 2, versículos del 46 al 49 nos dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, sus 3 compañeros, y Daniel estaba en la corte del rey. Parece un final de cuento, precioso, ¿eh? Termina bien, pero no termina tan bien, porque el relato no acaba aquí. Y os aconsejo que si no sabéis de qué va y cómo continúa la historia, os hagáis de una Biblia y busquéis, por cierto, una Biblia no católica, porque si leéis en el libro de Daniel vais a ver que nos cuelan un capítulo extra que no existe en verdad y añaden a un capítulo otro versículo que tampoco existe en verdad y os va a confundir totalmente. Buscad una Biblia que no sea católica, por favor. Y leed después de esto y veréis que el rey Nabucodonosor, con todo lo que vio aquí tan claro, y veréis qué metedura de pata hace después tan impresionante. Pero la historia tampoco acaba aquí. Porque recordad, rey Nabucodonosor muere, Daniel sigue, pero entra el imperio medo-persa, lo vimos en otra conferencia. Pero aún suceden más cosas. Pero eso ya es otra historia. Atención, porque ahora os tenía reservada una sorpresa que ayer mismo pude recoger. La verdad es que me quedé impresionado. Sabéis que, bueno, algunos de vosotros sí estuvisteis en la conferencia número 1 que presentamos aquí pública, que era la auténtica verdad detrás de la guerra de Israel. Y mostramos cosas impresionantes, como que tienen unas vacas alazanas rojas que estaban esperando que no tuviesen ningún pelito y cuando se cumplieran los años pertinentes sería sacrificada una de ellas
y automáticamente con esas cenizas podrían esparcirlas sobre el pueblo y sobre el lugar para volver a levantar el templo de Jerusalén, donde hay las mezquitas tan importantes y donde los judíos quieren hacer sus cosas allí y no les dejan tanto, aunque cada vez les dejan más. Y allí, esas mezquitas no pueden estar si debe haber un tercer templo de Jerusalén, con lo cual el conflicto está servido. Y ya vimos que la guerra en verdad va para eso. Por eso nos quedó más que claro en esa exposición que va a haber un aniquilamiento de los palestinos sí o sí, guste o no guste, y que eso no lo va a parar nadie. Y que los que se queden allí son exterminados, es seguro. Y los que no, se tendrán que ir a otros países. Por eso Donald Trump y Benjamín Netanyahu están negociando eso, para que otros países se queden con esos palestinos. Ahora los están acumulando a todos en la zona sur, en Gaza. Pero de allí tienen que largarse sí o sí, a las buenas o por las malas. Y otros países están en toda esa situación con conflicto. Estuvimos mostrando que esas vacas las tienen, que quieren levantar ese tercer templo de Jerusalén. ¿Queréis saber cómo está la situación actual? Precisamente cada semana recibo, cada viernes, la información directa de esta gente del Instituto del Templo, que cualquiera de vosotros la puede conseguir, no porque yo sea un niño bonito y la tengo y vosotros no, la podéis solicitar y la recibiréis. Y debéis mirar todo lo que exponen, y a veces de allí hemos podido mostrar cosas que demuestran que lo que estamos diciendo no son bobadas. Y que ellos interpretan la Biblia tan mal como saben y quieren, manipulando para llevar el mundo a los pies de alguien. ¿Habéis visto el anuncio de la próxima conferencia? Alguien vendrá antes haciéndose pasar por Jesús. Pues es a lo que van. Y el papado está interesado en eso, porque quiere posicionarse en Jerusalén. Pues escuchad ahora, os hemos recortado un fragmento de un audio. Esta gente tiene un programa de radio y allí uno de ellos, de los principales, da un mensaje radiofónico. En este, ya os lo digo aquí, fragmento de audio de un programa radiofónico del Instituto del Templo, emitido este viernes 11 de julio, o sea ayer, que nos enlaza con nuestra primera conferencia pública presentada aquí. Y que diréis, ¿y qué tiene que ver lo de Jerusalén con lo que estamos mostrando en el resto de conferencias como la de hoy? Es que todo va enlazado, porque estamos hablando de la segunda venida de Jesús, pero antes va a venir otro haciéndose pasar por él y superpoderoso. Y la gente va a picar el anzuelo, se lo va a tragar. Escuchad cómo tienen el tema del templo y de las vacas alazanas. Sin embargo, en lo que respecta al templo sagrado, no es nada definitivo. Necesita ser reconstruido y lo será. Todos nuestros profetas han profetizado que será reconstruido y es necesario reconstruirlo y es nuestra responsabilidad de nuevo. Esas son las palabras que leemos en el libro de Éxodo 25:8. Ellos me edificarán un santuario y yo habitaré entre ellos. Por supuesto, el primer santuario fue el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, que el pueblo de Israel construyó con sus propias manos. Y el primer templo fue construido por el pueblo de Israel con la ayuda de los trabajadores enviados por Cam, el rey libanés. Y fueron los judíos, con la ayuda de los gentiles, quienes construyeron el primer templo sagrado con sus propias manos. Y el segundo templo, por supuesto, fue construido por los judíos que regresaron de Babilonia. Y a pesar de tremendas dificultades económicas y tremendas dificultades políticas, e incluso tremendas dificultades espirituales y religiosas, porque el pueblo en esos 70 años que habían estado en el exilio se había asimilado en gran medida y había perdido su identidad, así que había que recuperarla. Pero a pesar de todos esos obstáculos, tuvieron éxito en la reconstrucción del templo sagrado. Bueno, sí, hoy tenemos tremendos desafíos y obstáculos geopolíticos, pero no podemos dejar que eso nos disuada o desanime. Y no le corresponde al Musia, no le corresponde al Mesías construir un templo sagrado. Sí, sabemos que Rambam nos dice que confirma la tradición que si aparece el Musia, y aún no hemos construido el templo sagrado, entonces él es quien supervisará la construcción del templo sagrado. No lo construirá él mismo. Hará que el pueblo de Israel construya el templo. Pero la reconstrucción del templo no tiene por qué esperar al Mesías. Como las demás mitzvot, es una mitzvah que depende de nosotros. Ese es el propósito de los mandamientos. Hay cosas que debemos hacer y hay cosas que somos capaces de hacer, ya sea como individuos o como nación.
Dios no nos da mandamientos que seamos incapaces de cumplir. Simplemente no funciona así. ¿Cuál sería el punto? Eso sería cruel. Y la idea de que bajará del cielo es simplemente, ya sabes, no confiamos en los milagros. Está prohibido confiar en los milagros. Lo único que bajará del cielo será la presencia de Dios. Cuando construimos el templo, esa es la contribución de Hashem. Construimos el templo físico y Hashem lo llena con su presencia. Con eso es lo que baja del cielo. Eso es lo que está resurgiendo en nuestra realidad, y eso es lo que creará el cambio que afectará al mundo entero. Así que, como estamos a punto de entrar en estas 3 semanas, animo a todos a que se ciñan al plan, se ciñan al programa, sean serios. No se dejen llevar por una sensación de complacencia o impotencia. Depende totalmente de nosotros y todo lo que tenemos que hacer es estar decididos y llevarlo a cabo. Y en ese sentido, quiero mencionar que el Instituto del Templo, y de nuevo mantenemos esto en secreto por varias razones, el Instituto del Templo dio enormes pasos hacia adelante para concretar la creación de las cenizas del Ger Rojo. No voy a hablar mucho sobre ello, pero se dieron ciertas cosas, ciertos pasos que nos acercan mucho más a esa meta. Y de nuevo, eso es algo en lo que el Instituto del Templo está constantemente involucrado, y lo mencioné recientemente porque fue el párrafo de la semana pasada que trata sobre el Ger Rojo. Sé que puede ser frustrante para la gente porque no hablamos mucho de ello y te preguntas qué está pasando. Tenemos Hirs aquí. ¿Son coser? ¿Cuándo van a ser sacrificados? Entiendo tu curiosidad y tu deseo de saber qué está pasando y tener una idea de lo que está pasando. Y también entiendo tu impaciencia por querer que avance. Lo único que puedo decir es que hay razones políticas, y por razones políticas me refiero a que si hacemos demasiado ruido al respecto, lamentablemente crearemos oposición dentro del mundo judío, y fuera de él, lo que solo obstaculizará nuestro progreso. Por lo tanto, es mejor para nosotros avanzar en silencio y, cuando estemos listos para dar el paso final para lograr las cenizas, con suerte podremos hacerlo público y hacerlo de manera muy abierta. Pero, de nuevo, solo quiero recalcar que se han tomado medidas, muy recientemente, que nos acercan mucho más, aumentando nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestra capacidad para crear las cenizas de la manera en que se supone que se debe hacer, para que estén más cerca y no solo sea un buen intento, sino que realmente lo deseamos. Realmente tiene que ser un éxito, por lo tanto, hemos logrado un progreso tremendo y lo dejaré así. No nos queda mucho tiempo, pero hablemos rápidamente del Parabalak de esta semana. Como dije antes, ITH comienza en el libro de los Números, capítulo 22 en 2 y concluye en 22 en 5. Y leamos los primeros versículos en hebreo y luego en español. El votante israelí Benuás, que eres Balak, hijo de Seipur, todo lo que Israel le había hecho al amorreo. La semana pasada leímos sobre cómo Israel conquistó a los amorreos. Moab se asustó mucho del pueblo porque era numeroso, y Moab se disgustó ante los hijos de Israel. Moab dijo a los ancianos de Madián, ahora la congregación, es decir, Israel, lamerá todo nuestro entorno como lame un buey la hierba del campo. Balak, hijo de Seipor, era rey de Moab en ese momento. Envió mensajeros a Bilam, hijo de Bor, a Tor, que está junto al río de la tierra de los miembros de su pueblo, para que lo convocaran diciendo, mira, un pueblo ha salido de Egipto. Mira, ha cubierto la superficie de la tierra y está sentado frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice a su pueblo por mí, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda golpearlo y expulsarlo de la tierra. Porque ahora sé que a quien bendiga será bendecido y a quien maldiga será maldecido. Vaya, esa última frase me suena muy familiar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el único que bendice o maldice es Hashem. Y él le dijo a Ara hace mucho tiempo, los que bendigan te bendecirán, serán bendecidos. Y, por supuesto, los que te maldigan serán maldecidos. Y sabemos que eso es tan cierto hoy como siempre. Y esas naciones que han bendecido a Israel hoy, que son aliadas de Israel, esas naciones son bendecidas. Y esas naciones que han decidido, como Moab, como Balak, el rey de Moab, intentar ir a la guerra contra Israel o maldecir a Israel o destruir a Israel simplemente porque le tienen miedo. Israel los intimida. Israel no tenía planes para Moab. Israel tenía una tierra a la que estaba destinado a entrar. Una promesa de Hashem. Eso era todo lo que Israel quería entonces. Eso es todo lo que Israel quiere hoy. Israel no está tomando la tierra de nadie más que la suya. No hay razón para que nadie tema a Israel o intente destruirlo. Pero aquí estamos hoy, y si las naciones no están tratando de atacarnos físicamente y destruirnos, y ciertamente están tratando de maldecirnos, y podríamos seguir y seguir y seguir, tener otro programa sobre los intentos en los medios,
todas las burlas en el mundo hoy en día, ya sean en los medios tradicionales, ya sean en los medios de Internet, los medios de Twitter, o ya sean políticos o líderes de naciones que tienen cosas horribles que decir, o la ONU, que todos han tratado de maldecir a Israel todo el tiempo con sus palabras, con las cosas horribles que dicen, las maldiciones no se mantienen mientras Israel se mantenga fiel a su rumbo, e Israel se ha mantenido fiel a su rumbo, especialmente estos últimos 2 años. Recibió una llamada de atención muy brusca el 7 de octubre de 2023, y realmente sacudió al pueblo de Israel, sacudió a la casa de Israel, y nos hizo recobrar la sobriedad y enderezarnos. Y nos hemos vuelto más decididos y más fieles a nuestro rumbo y más leales a nuestro destino de lo que habíamos sido porque, por desgracia, habíamos estado a la deriva. Pero ahora estamos muy centrados. Y todas estas maldiciones y todas estas cosas horribles que dicen, todas estas palabras y nombres, apartheid y genocidio, y todo lo demás, simplemente no significan nada, al igual que las maldiciones que Bam fue contratado para pronunciar. Y sí, hoy en día mucho de esto también tiene que ver con el dinero, y sabemos quién está detrás de la distribución del dinero en todo el mundo. A todas las personas que serían maldiciones de Bam, todas las que serían maldiciones de Israel. Bilam al menos era un profeta de muy alta estatura, a pesar de que era un profeta pagano. Se le consideraba un profeta de muy alta estatura, tan alto como Israel, como los profetas de Israel, tan alto como Mosé. Sin embargo, no era una persona justa. Pero al menos entendía que solo podía pronunciar lo que Hashem ponía en su boca. Era un verdadero profeta y, a pesar de que lo contrataron para maldecir, de su boca solo salían bendiciones. Y esas bendiciones son muy relevantes hoy en día. Y, por supuesto, sus bendiciones finales, sus profecías finales estaban dirigidas al final de los días. Lo vio como un futuro muy lejano. Una estrella saldría de Jacob y un cetro. Y él entendió que eso sería en un futuro muy lejano. Y las profecías de Bilam son muy ciertas hoy en día, se están cumpliendo hoy. Léanlas, apréndanlas, estudien la comprensión, las interpretaciones y los conocimientos judíos sobre esas profecías, y eso los ayudará a comprender mejor todo lo que está ocurriendo hoy. Escucho la música. De nuevo, antes de irme, solo quiero expresar mis oraciones por el bienestar, la recuperación y el consuelo de todos aquellos en Texas que han perdido tanto. Gracias por estar conmigo, Temple Talk. Bien, es un fragmento de toda esa locución. Os he recogido la parte más importante en un principio para situaros. He estado hablando de las ganas de edificar el templo que tienen. Y hablan también de lo mismo que ahora al final, sobre un profeta, Balaam, que quería maldecir al pueblo de Dios, no podía, pero en consecuencia sabéis todo lo que pasa. El pueblo hebreo va y tiene batalla con ellos y los extermina, etcétera, etcétera. Bien, pues ellos, fijaos, que están, dicen, ahora despertando después de ese 7 de octubre que tuvieron esa masacre, que ya vimos quién la propició, o quién dejó que sucediera, y a partir de entonces despiertan para apretar más fuerte para levantar ese tercer templo de Jerusalén. Y mira por dónde nos dicen también que las profecías se van a cumplir, que lo de Balaam cuando dice, ¿recordáis la primera imagen del vídeo que hemos puesto hoy para iniciar la conferencia, que se ve la estrella hacia Belén, etcétera? Pues dicen que esa profecía la vio Balaam, pero para un futuro muy lejano, para nuestros días. ¿Sabéis qué están diciendo? Que los magos de Oriente que seguían la estrella para encontrar al Salvador naciendo el niño Jesús, resulta que eso no se aplica allí, que Jesús no es el Mesías. Y esperan que venga el Mesías, dicen unos judíos, y que ese Mesías cuando venga diga, ¡hala, hay que hacer el templo, venga, movimiento! Pero ellos dicen, no, esto no es así. Primero, hemos de construir nosotros el templo, como había sido hecho anteriormente con ayuda de paganos de otros pueblos, y después aparece el Mesías. Y eso es lo que hay que hacer, dicen. Y mira por dónde nos empiezan a hablar de la vaca lazana. La vaca lazana, la vaca roja, que dicen que ya lo tienen, pero lo están haciendo todo en un secretismo absoluto para no levantar problemas, porque hay una cuestión política por detrás, por tanto, si es política, será también de guerra.
Y cuando tengan esa vaca en su momento oportuno, ya lo preparan todo para hacer esas cenizas según el ritual que tienen marcado, y ya podrán hacer la siguiente fase, que es que las mezquitas ¡flup!, desaparezcan del mapa. Y ya puedan edificar ellos el tercer templo de Jerusalén, que no será el templo de Dios, sino el templo de la bestia, del Papa situándose allí. Y para eso deben pasar cosas. Y esas cosas son las que vamos a vivir. Y por eso antes a vosotros os decía que todo lo que está pasando ahora es solo un precalentamiento, porque lo que viene es el partido fuerte, y el partido fuerte es lo que nos espera, ya veis qué es. Y eso nos va a involucrar a todo el mundo. Por tanto, están haciendo todo esto que estáis viendo cada día en las noticias, en Israel, porque van sí o sí a por su cometido, levantar el tercer templo. Las vacas ya las tienen, en el momento oportuno las sacrificarán y darán la sorpresa al mundo entero. Incluso hay judíos que no son partidarios de eso, ya lo habéis visto que ellos lo dicen, pero les importará un bledo, porque ellos harán lo que deben hacer. Luego, un dato curioso, cuando ha dicho que ya saben que mueven el mundo del dinero, pues son ellos. Es que es de risa, pero bueno, en fin. El caso es que, ¿por qué os he mostrado todo esto aquí? Porque esto verdaderamente tiene que ver con los pasos que se dan inmediatamente previos a la segunda venida de Jesús. Y si no sabemos eso, no sabemos dónde estamos en la profecía, ni en qué tiempo para el retorno de Cristo. Y eso es lo que veremos próximamente. ¿Cuándo, cómo y qué hará cuando venga Jesús por segunda vez en nuestros días? En nuestros días. Os dejo sencillamente con la web, bueno, la página que podéis ver, el gran engaño final, de todas las conferencias que hemos presentado aquí en orden, por si no las habéis visto, para que entendáis todo lo que os estoy diciendo y para que veáis y os deis cuenta que todo lo que hemos presentado, incluso esa primera conferencia que parece que nada tenía que ver con todo lo que estamos viendo, con esas diosas y demás, va completamente ligado. Porque se prepara una sorpresa en el mundo impresionante, estelar, diría yo, para que me entendáis. Nosotros lo dejamos aquí. Próximo sábado, si Dios quiere, la continuación sobre la segunda venida de Jesús, la roca. Gracias.